Bueno, damos las más cordiales de las bienvenidas a esta nueva conferencia eh, de la Cátedra Latinoamericana de Complejidad Carlos Eduardo Maldonado, que forma parte de la red de REDAL, la red de hoy de Derechos, Ciencias y Saberes, cuya finalidad es proporcionar un diálogo de conocimientos, de sabiduría y hoy principalmente trabajando en la complejidad, porque creemos y que de alguna manera puede servir para abordar una dinámica compleja de las vidas en América Latina y refortalecerlas en este proceso de revisión epistémica, revisión metodológica, en fin. Y sin más, para ellos, hoy día tenemos a un gran invitado eh, y le agradecemos su participación, su estar con nosotros acá y agradecer que este video quede grabado para que se transforme en un material para todos quienes estamos siguiendo la cátedra y para toda la red y todos los miembros de la cátedra, que son muchos y que toda la sinergia que estamos haciendo con otras redes además y del patrocinio que tenemos, que yo le vamos a señalar. Y quisiera yo invitar hoy día a Lucía Pérez, quien va a trabajar con nosotros también, porque esta es una cátedra colectiva. Así es que, Lucía, te dejo para que tú presentes a nuestro querido invitado. Muchas gracias, Taeli. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia de la cátedra. Para mí es un honor presentarles al doctor Glenn Arce, actual vicerrector académico y docente investigador de la Universidad de La Salle. El doctor Arce cuenta con una destacada formación académica, estudió economía en la Universidad Católica Santa María y obtuvo un MBA en ESAN. Posteriormente se doctoró en Gestión Económica y Planificación Estratégica en la Universidad de Sevilla y realizó un PhD en Ética y Epistemología. Además, ha cursado programas ejecutivos en la Escuela de Negocios de Wharton. Ha sido docente de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional de San Agustín, donde también dirigió la unidad de posgrados de Economía. Ha impartido clases en diversas unidades de posgrado en distintas universidades y fue decano del Colegio de Economistas de Arequipa. A nivel internacional es representante de la célula de Arequipa de la Sociedad Iberoamericana del Conocimiento, con sede en Monterrey, México. También participó como experto en el proceso de consultoría para la evaluación de la Ciudad del Conocimiento, más admirada en su edición de 2008. En el ámbito financiero, ha ocupado importantes cargos, destacando su labor como presidente y agente de bolsas de valores de Arequipa. Ha liderado el desarrollo de reformas en mercados financieros en distintos países, incluyendo elaboración de la reglamentación para las reformas del mercado de valores en El Salvador, apoyo en la elaboración del plan estratégico para la superintendencia del sistema financiero de El Salvador, reglamentación de la ley del mercado de valores en Bolivia. Estos proyectos han sido financiados por el MOFINVID, contribuyendo al fortalecimiento del sector financiero en la región. Además, ha sido consultor asociado en Estados Unidos y ha brindado asesoría a diversas empresas en América Latina. Actualmente es consultor en finanzas personales y consultor en finanzas y negocios a nivel corporativo. Con diversas publicaciones en economía, finanzas. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Arce, quien hoy nos compartirá su conferencia sobre finanzas y complejidad. Bienvenido, doctor Arce. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Es realmente un honor estar con ustedes. Quiero agradecer especialmente a Taeli y a la red por permitirme conversar con ustedes. Un tema que me apasiona y quiero contarles un poquito la historia, por qué nació este tema, y va a ser un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Si me permiten compartir pantalla, por favor, para presentar la diapositiva. A ver, no sé si se ve. Sí se ve, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, como les decía, vamos a conversar de un tema de finanzas y complejidad. Y es un tema, un título sugestivo, porque hace ya algunas décadas atrás, cuando me desempeñaba como agente de bolsa,
debo reconocer que tenía una vocación por la bolsa, por los mercados financieros, y también tenía un comportamiento lineal. Me gustaba mucho la relación causa-efecto, me encantaba encontrar modelos econométricos que pueden explicar un poco la realidad. Era como quien dice, era matematofóbico cuantitofrénico, me encantaban los números y daban resultados. Lo peor es que sí daban resultados. En las asesorías que tenía, pues a muchas empresas, pues podíamos obtener rentabilidades bastante interesantes. Pero con el tiempo me di cuenta que faltaba algo que debería ser complementado, y no solamente era una marea de fórmulas, un montón de autores que nos hablaban de cómo administrar inversiones, cómo hacer finanzas, y tenemos desde los pioneros, ¿no? Desde los más alejados, como por ejemplo la más discutida, la teoría de portafolio, de Markowitz, Litterman, en fin, tantos autores que siempre nos hablaban de estos temas, modelos matemáticos, encontrar esta relación de causalidad, enmarcarse una decisión lineal, pero cuando uno invierte y sobre todo hace gestión financiera, pues a veces hay momentos que las tomas de decisiones van muy bien, pero cuando las cosas van mal, uno comienza a recapacitar y dice, ¿por qué fueron mal? ¿No? Y trata de echarle la culpa al presidente de turno, o a los políticos, o un montón de factores, cuando realmente quizás la visión que tenemos no es la correcta, ¿no? Y entonces ahí viene una palabra bastante grande, desde mi punto de vista, y le llamamos la inversión. Y la inversión finalmente va a aterrizar en hacer empresa. Y esta inversión pues tiene un montonal de características que me encantaría eh, poderlas conversar con ustedes. Pero hay una pregunta que siempre nos hemos realizado, o me he realizado desde varios años. Es, ¿por qué es tan difícil invertir? Perdón, ahí faltó la R. ¿Por qué es tan difícil invertir? Y uno hace demasiadas conjeturas. Uno comienza a ver de los textos más antiguos que existen, más famosos, y encuentra que la inversión tiene dos características fundamentales, ¿no? Una de ellas es que es un flujo futuro de ingresos. Aquel que no tenga esta característica, no genere este flujo futuro de ingresos, sencillamente no es inversión. Y la segunda, la que no nos escapamos nadie, es el riesgo. Y entonces ahí, cuando hablamos esta palabrita de riesgo, comenzamos a pensar, es muy interesante, ¿por qué es tan difícil invertir? ¿No? Y entonces ahí viene lo primerito que veíamos, la primera característica, ¿no? El flujo futuro de ingresos. Y ahí viene la palabrita siguiente, flujo futuro. O sea, lo que nos interesa es el futuro. Nosotros estamos en este presente y queremos llegar a un futuro con muchas utilidades, con muchas ganancias, para decir que nos fue muy bien. El problema es que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y entonces la respuesta no solamente se basa en temas matemáticos, sino que comenzamos que el principal problema, el principal temor que tienen todos los inversionistas es el futuro. Y tratar de explicar este futuro, ahí viene el tema, cómo incorporar el tema de complejidad, que vamos a verlo en unos minutos, ¿no? Entonces, lo que quería, en principio, ponerles al corriente, que esta relación de causalidad, esta relación en las cuales nosotros queremos ver siempre cómo ganar, nos lleva a cometer errores. Y por eso es que se dan muchas crisis bursátiles y muchas crisis también en la toma de decisiones de las organizaciones, ¿no? Justamente lo que decimos, no sabemos qué será en el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Sería lindo saberlo, si supiéramos, pues todos seríamos ricos, esa es la pregunta. Y aquí esta frase me encantó: si tu estrategia de predecir el futuro depende, condenado a fracaso estará. Creo que es bastante contundente ese mensaje, que nos ayuda un poco a ver por qué fallan muchas decisiones que se toman en las organizaciones, por qué fallan muchas inversiones en la bolsa,
qué es lo que está ocurriendo en los mercados financieros, qué puede explicar todo ello, ¿no? Y entonces aquí, porque al final toda la inversión debe finiquitarse en la creación de una empresa. Estas empresas finalmente son las que, a través de sus acciones que representan el capital social, son las que van a estar cotizadas en la bolsa. Y por eso es importante quizás entender cómo podríamos darle algunas características o matices a esto de la empresa. Normalmente cuando buscamos cualquier texto vamos a encontrar que una empresa es una unidad económica que busca beneficios. O también podemos encontrar que hay algunos que utilizan la teoría de sistemas que dicen que es un sistema, y un sistema es un conjunto de objetos que se encuentran interrelacionados entre sí en busca de un objetivo común, y adaptan esta definición al decir que es un conjunto de stakeholders, un conjunto de grupos de interés, que los grupos de interés son internos, externos, ¿no? Ya lo sabemos, y cuyo objetivo común, pues es, en los textos de microeconomía clásicos dice que es maximizar utilidades, ¿no? Pero ya tratando de introducir este tema, el tema de la complejidad, podríamos decir que las empresas son sistemas complejos adaptativos. Y aquí viene la gran diferencia con lo que vivíamos o con lo que viví en esta toma de decisiones que le comentaba. Que las empresas no son entidades estáticas o lineales, son totalmente dinámicas, interdependientes y van en constante evolución. Por eso, y me tomo las palabras de Carlos Maldonado, que las empresas son organizaciones, son seres vivos, que constantemente están evolucionando y que de ahí, pues, tenemos que ser conscientes de todo ello, ¿no? Y, y podemos señalar también que estos sistemas complejos adaptativos, donde existen múltiples agentes, lo que en el argot del management, de las finanzas, se dicen los stakeholders, acá vamos a dar agentes, ¿no? Empleados, los departamentos, los clientes, los proveedores. Ellos interactúan de manera no lineal y se influyen mutuamente en dinámicas que son impredecibles. Una cosa bien sencillita, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar, depende mucho del estado emocional que nosotros tengamos. Depende mucho de cuál haya sido o cómo sea nuestra idiosincrasia, en fin, de muchos factores. Un día podemos ser muy productivos, muy buenos haciendo nuestra labor, y otros días no tan buenos. De repente, lo que estábamos acostumbrados a realizar, pues nuestro nivel de producción baja sustancialmente. No somos máquinas. Eso depende mucho de carácter emocional. Depende mucho del entorno en el que nosotros vivamos. Depende mucho de las interrelaciones. Es muy común que en una organización existe una organización formal y una organización informal que a veces es lo que más abunda. Cómo se interactúan, cómo se interrelacionan las personas, cómo es que éstas llegan a hacer una relación de amistad o a veces de enemistad, ¿no? A veces la gente no se lleva tan bien en las organizaciones. Y estos son factores que definitivamente van a influir en la marcha de la organización. Por lo tanto, esas interacciones que estamos hablando generan propiedades que son emergentes, que no se pueden simplemente suscribir al comportamiento de cada uno de nosotros, sino que surgen de una red de relaciones y adaptaciones constantes que estamos nosotros en contacto con el entorno, ¿no? Eso es lo fundamental, o sea, ahí tenemos que evaluarlo. Y como resultado, pues estas empresas, pues van a responder a las diferentes perturbaciones externas e internas que van a desarrollar patrones de comportamiento que emergen espontáneamente y que no pueden anticiparse de manera determinista, como nos enseñaban antiguamente, ¿no? O sea, hay que ver cuál es la causa
para los efectos, y históricamente, si encontramos ello, podríamos determinar realmente qué es lo que causó este efecto y tomar decisión en esa dirección para que no cometamos el mismo efecto, el mismo error. Y cuando después nos sentamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que justamente esos errores se dieron porque tratamos de repetir lo que fue ayer. Y el futuro no es así. Depende de todo lo que hemos mencionado. En una empresa, los resultados globales, como decíamos, emergen de las interacciones entre sus componentes. Por ejemplo, la cultura organizacional, que es fundamental, ¿no? De cómo se respira, perdón, este clima organizacional, cómo es que se interrelacionan los diferentes personas que trabajan ahí, ¿no? Y eso pues va a generar un ambiente en el que igual vamos a ser muy innovadores y esto pues posibilita que tenga un desempeño financiero saludable. Y esto nos conduce a algo que normalmente cuando nosotros hacemos análisis financiero, queremos chequear cómo está la situación económica y financiera de la empresa, lo primero que pensamos es en utilizar los ratios financieros. Y gravísimo error. Gravísimo error. Eso es lo que pasó. Y lo que nos interesa no es lo que pasó, sino cómo está la compañía y cómo va a enfrentar las diferentes perturbaciones eh, que van a darse en el entorno, ¿no? Otro ejemplo es la creatividad del equipo no es simplemente la suma de las habilidades individuales, sino el resultado de cómo interactúan y colaboran sus miembros. Eso es fundamental. En una empresa, estas relaciones de causa-efecto que mencionábamos no siguen una lógica lineal ni predecible. Sería lindo que se pueda predecir. Simplemente pequeñas variaciones que existen en las condiciones iniciales pueden generar grandes cambios en el sistema. Aquí tenemos el efecto mariposa. Mientras que los esfuerzos que realicemos pueden no traducirse en resultados proporcionales. Esa relación de directamente proporcional o indirectamente proporcional, pues no necesariamente esto es cierto. Y este comportamiento caótico se manifiesta en diferentes formas, como por ejemplo la viralización inesperada de una campaña de marketing o el colapso abrupto de un mercado. Recuerden que para poder realizar una campaña de marketing, tenemos que tener un conocimiento pleno del mercado y de los clientes. Y eso es difícil, porque también es otro sistema que se tiene o que se construye a través de interrelaciones que existen. Y estas interrelaciones van a cambiar constantemente. Yo siempre pongo un ejemplo para hablar esto de la incertidumbre que genera de este futuro. Y es un ejemplo que a veces es medio jalar los pelos, perdónenme, pero que ayuda a verificar mucho ello. Y en la sala actual estoy viendo que hay muchas niñas, les pido disculpas, me pongo de rodillas, perdonen por lo que voy a decir. Pero es algo un factor común, de repente, no en otros países, pero en mi país sí, que a veces nuestra pareja nos dice, oye, este fin de semana tenemos una fiesta y he visto un vestido estupendo que me va a ir bien. Y quisiera ir con ese vestido. Nos habla, decimos, ya pues, te lo compramos. Si comenzamos a analizar, la compra de ese vestido no debería llevar más tiempo que la salida de casa, llegar a la boutique o al mall donde vayamos a comprar este vestido, decirle al vendedor, por favor, sácame el vestido, pagar y luego regresar a casa. Eso debería ser la lógica tradicional. O sea, eso es predecible, o sea, eso debería ser así, ¿no? En un ambiente de Newton, podríamos decir. Pero la realidad es otra. Cuando llegamos a la boutique o al mall, la niña ve el vestido y capaz ve otros vestidos que son de repente para ella más bonitos. O sencillamente comienza a probarse, se prueba uno, prueba el otro y de repente camina a otras tiendas
y el tiempo que, por ejemplo, debió demorar 1 hora, pasa 2, 3 horas y al final de repente ni lo compra, ¿no? Si comenzamos a analizar, eso es totalmente impredecible. No se puede saber. No podríamos decir con exactitud, pues, esta compra nos vamos a demorar 1 hora, hora y media, 2 horas. No, porque va a depender. Capaz también nos sorprende y lo compra al instante, ¿no? O sea, todos esos factores son los que generan esta incertidumbre. Y son factores que a veces en la toma de decisiones, y soy consciente de ello porque antes no la miraba así, nos conducen a tomar errores que no nos van realmente a un buen resultado. Entonces, aquí viene nuevamente el tema. Y entonces, ¿cuál será pues entonces el objetivo que tiene la empresa? Si consultamos a cualquier libro de finanzas que exista, sobre todo de este siglo, vamos a encontrar que es crear, generar e incrementar valor. Valor entendido como la capacidad de generar riqueza. Permítame analizar este objetivo para plantearles uno nuevo al final. Acá hay un paper de Bailey en el 2017 que me encantó. Dice que el ratio de acierto medio de las firmas de Wall Street y los Bruce es menor que el de una moneda lanzada al aire al 47%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que lo que señalan los expertos de Wall Street y los más que inversionistas a la hora de comprar y vender, compra esta acción, compra este otro instrumento financiero, solo aciertan el 47%. Cuando lanzar una moneda es 50%. Fíjense ese margen de error. ¿Y por qué sucede ello? Porque lastimosamente las inversiones no obedecen un comportamiento lineal. Las empresas no se dirigen bajo un enfoque lineal, todo lo contrario. Vamos a ver algunos autores que han tratado de llevar este campo de las finanzas y la complejidad. El primero de ellos es Mandelbrot, muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Porque nos habla de los conceptos de fractales. Y estos fractales son muy usados hoy día para evaluar el comportamiento que tienen los mercados financieros. Incluso a través de ello se han creado redes neuronales y han realizado o han diseñado software que tratan de predecir el comportamiento. Hace unos meses atrás, unos amigos me mostraron un software muy bonito en el que miramos un comportamiento en acción y nos salía un botón, un puntito verde, decía, es hora de comprar. Luego nos salía un puntito rojo, es hora de vender. Y comencé a analizarlo y la mayor parte de las veces se acercaba. Comenzamos a conversar y esto es una red neuronal que tiene más o menos, en lo que me explicaba, más de 10,000 insumos de entrada, solo para tener esos dos botoncitos, ¿no? O sea, el rojo y el verde que nos dice cuándo comprar y vender. Pero no quiere decir que tengamos certeza y que nos vaya a ir siempre en ello, ¿no? O sea, eso no es así, porque a veces decimos comprar y nosotros sabemos a comprar, pero recuerden, las variaciones en los precios es rápido, son segundos. De repente la acción estaba a $10 y cuando decido comprar ya subía a 12 y me lo compraron a 13. Y de repente ahí comenzó a caer. O sea, es difícil realmente poder tener la seguridad de que vayamos nosotros a ganar, ¿no? Mandelbrot demostró que los precios de estos activos, o sea, los instrumentos financieros, no siguen una distribución normal, la famosa campana de Gauss, ¿no? Si nosotros tuviéramos un paquete estadístico para evaluar qué comportamiento estadístico, qué distribución estadística tiene, casi la totalidad de los instrumentos, a menos que los provee estadísticamente, no obedece una campana de Gauss. No tiene una campana de Gauss, ¿no? Y la volatilidad agrupada, por lo tanto, pues no es la más creíble, ¿no? Propuso el uso de movimientos brownianos fraccionados que le da mucho éxito y es muy usado en muchos papers, en muchos libros de finanzas, ¿no? Criticó los modelos financieros tradicionales, ¿no?
El libro más famoso que tiene es los mercados financieros y fractales, ¿no? Otro autor es Edgar Peters, no es muy conocido, pero él aplicó la teoría del caos y los fractales a los mercados financieros, argumentando precisamente que estos son sistemas caóticos y no lineales. Introdujo el concepto del análisis de la multifractalidad, que le dio mucho éxito, por eso es que lo revisamos a todos los que nos encantan finanzas a Peters, ¿no? Propuso que los mercados tienen memoria a largo plazo, lo que desafía la hipótesis del mercado eficiente. Aquí, de verdad, tengo una diferencia de opinión, pero bueno, es el planteamiento de Peters y lo demuestra, pero tengo mis reservas. Otro es de Didier Sornet, quien desarrolló teorías sobre las burbujas financieras y los colapsos de mercado, utilizando modelos de sistemas complejos. Introdujo el concepto de la criticabilidad autoorganizada para explicar cómo los mercados pueden llegar a puntos de inflexión críticos, donde pequeños eventos pueden desencadenar grandes cambios. Propuso métodos para predecir crisis financieras, basados en la identificación de patrones de crecimiento exponencial y retroalimentación positiva en los precios de los activos. Es también un autor bien buscado y bien utilizado. Ahí este señor seguramente es muy conocido, Nassim Taleb, ¿no? Que popularizó el concepto de cisnes negros. Y hace pocos años vivimos un evento muy difícil, que fue la pandemia. Muchos decían que la pandemia era un cisne negro, pero hay una cosa curiosa, ¿no? y que viene a la discusión. World Economic Forum, que es una institución que normalmente nos acostumbra a dar los índices de competitividad de los países, hablar cómo está el tal país en estos temas de competitividad, no solo trabaja este tema, entre otros muchos, trabaja uno que es muy importante, que habla sobre riesgos globales. Y allá por el 2018, 19 puso más énfasis, señalaba, se nos viene una pandemia. Y nadie, pues absolutamente nadie, yo mismo ni lo leí, pero no le tomé atención, ¿no? Y nos alertaba que se nos venía una pandemia y por eso es que nos agarró como nos agarró, ¿no? Este señor criticó los modelos financieros que subestiman la probabilidad de eventos externos y abogó por una mayor robustez y antifragilidad en los sistemas económicos. Quizás aquí es una de las principales contribuciones que tiene Nassim Taleb. Destacó la importancia de la incertidumbre y la no predictibilidad de los sistemas complejos. Bueno, y ahí, esto de lo que estaba comentando, hace años, ¿cuántos años atrás? Unos 30 años atrás, quizás, se decía que el que sabía gestionar los riesgos es el que era el mejor financiero, el que podía tomar mejores decisiones, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no solo es eso, sino es ver el tema de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Marcelo Manusci, que es un argentino que trata estos temas de incertidumbre, él menciona que la incertidumbre tiene un componente psicológico, es la parte emocional, que a veces nosotros mismos son los que generamos la incertidumbre. Nosotros propagamos esta incertidumbre, ¿no? Pero lo cierto es que está y tenemos que hacerle frente de algún otro modo, ¿no? Y ser conscientes también que no podemos predecir nada. Luego tenemos estos dos autores que no tienen mucho que ver con complejidad, pero nos enseñan algo muy importante, Merton y Schultz. Hace varias décadas atrás se creó el mercado de opciones. Una opción es el derecho más no la obligación. Y esto posibilitó, por ejemplo, que con pocas inversiones pudiéramos ganar bastante dinero.
ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar una acción que cuesta $100, tendríamos que tener los $100 para comprar una acción. Si solo tengo $10, no puedo comprar el décimo de esa acción. Entonces, en Chicago, que se fue el mercado que más desarrollado y que hasta el día de hoy son los más importantes que se desarrolló este mercado, decían, tú dame $10 y te doy el derecho de acá 3 meses, 4 meses o menos tiempo al darte esta acción al precio de 105. Tú me pagas solo $10, pasa el tiempo y vas a comprar la acción a 105. Si el precio llega a 150, definitivamente voy a ejercer la opción, porque le pago 105, más los 10 que le pagué, son 115, la vendo a 150, me gano $35. ¿Y realmente cuánto invertí? No invertí los $100, invertí solo 10 y me gané 35. Se triplicaron o casi cuadruplicaron la rentabilidad. Entonces este mercado de opciones era súper interesante. La gran pregunta era cómo calcular esa prima por cada acción. Cómo poder saber si pagar esos $10 es correcto o no es correcto. Y se hicieron un montón de modelos. Y justo el primero que empezó fue Merton, después se unieron muchos otros autores, pero al final terminaron Merton y Schultz desarrollando una teoría para calcular el precio de las acciones. Y revolucionó totalmente el mercado. Lo revolucionó totalmente y la agilizó. A tal punto que el día de hoy es una de las bolsas más importantes. Y lo que pasa en ese mercado de acciones sirve para, entre comillas, medir el índice del pánico financiero. Ellos han sacado un índice en la bolsa de Chicago que se llama el VIX, que mide el índice de volatilidad o el índice de pánico financiero. Dicen que cuando este índice crece, hay más volatilidad, hay más incertidumbre, mayor riesgo. Sencillamente, ¿por qué? Porque la prima de $10, si ves que no es tan factible que llegue al precio prometido, pues va a subir y viceversa. Los ciertos movimientos que hay, donde es altamente riesgoso invertir, pueden ustedes perderlo todo, es lo que mide este famoso pánico. Por eso es uno de los casos más importantes, un quiebre que ha habido en los estudios de finanzas con estos autores que revolucionó también las finanzas. A partir de ellos comenzó a darse más sofisticación sobre una sola variable, que es la que mide todas las finanzas, ¿no? Muchos financistas no se atrevían a decirlo hasta que salió un libro de Merton, perdónenme, no, Branson, ahorita me acuerdo, no, Derek Price, no, ahorita me acuerdo, eh, me olvidé el nombre del autor ahorita, le decía, es el único financista que sabe decir que lo que mueve todo el movimiento financiero, el valor de dinero en el tiempo, la única variable importante es la tasa de descuento. Y esa tasa de descuento, pues ha tenido muchas formas de cálculo y con la aparición de las opciones, pues le dio un vuelco total todavía, ¿no? Luego tenemos a Doyle Farmer y otros investigadores del Instituto Santa Fe, que hasta el día de hoy siguen utilizando métodos de la física y las ciencias de la complejidad para estudiar los mercados financieros como sistemas adaptativos. Desarrollaron modelos basados en agentes que ayudan muchísimo, sobre todo para estas simulaciones de comportamiento. Y hoy día con el avance de la tecnología y de las computadoras que nos ofrecen esa oportunidad de poder hacer miles de interacciones y trabajar con millones de datos, pues es más factible poder realizar y hacer que estos modelos caminen correctamente, ¿no? Otro es André Lowe, no sé si está bien pronunciado, perdónenme. Él propuso la hipótesis de los mercados adaptativos, que combina la teoría de la evolución y las ciencias de la complejidad para explicar el comportamiento de los mercados financieros. Argumentó que los mercados no son completamente eficientes ni completamente caóticos, sino que evolucionan y se adaptan en respuesta a cambios en el entorno y las estrategias de los inversores. Y acá de repente habría que subrayar esa palabrita, estrategia, ¿no? Algunos la definen que la estrategia es cómo llegar del punto A al punto B.
Y no necesariamente es ello, porque si pensamos en eso, estaríamos pensando que el B es el futuro y es fácil predecirlo. Por eso él habla de que en aquellos mercados que no son eficientes, ¿no? Pues hay que ver esta parte de cómo se adaptan estas interrelaciones entre todos ellos, y esta hipótesis que plantea él es muy importante. Jaime Minsky, aunque él no trabajó directamente con las ciencias de la complejidad, su hipótesis de la inestabilidad financiera es relevante. Minsky argumentó que los mercados financieros son inherentemente inestables, debido a comportamientos cíclicos y retroalimentaciones positivas. El trabajo que él ha desarrollado, ha reinterpretado a la luz de las ciencias de la complejidad para entender cómo estas dinámicas no lineales pueden llevar a colapsos financieros. Hay un paper que, utilizando el planteamiento de Jaime, trató de explicar con un modelo de agentes muy simpático qué es lo que pasó en la crisis de 2008, ¿no? En fin, si quisiéramos resumir todos estos aportes de muchos otros autores, solamente he tocado algunos nada más, de estos que hemos tocado podríamos señalar que son 4 principales aportes que nos han dado. Primero, la modelización no lineal. Los mercados financieros se entienden mejor como sistemas no lineales, donde pequeños cambios pueden tener grandes efectos. Eventos extremos, las crisis financieras y los cisnes negros son más probables de lo que sugieren los modelos tradicionales. El enfoque multidisciplinario se han integrado herramientas de la física, la biología, la teoría del caos, la teoría de redes para estudiar estos mercados. Y cuarto, la simulación basada en agentes. Los modelos basados en agentes permiten estudiar cómo las interacciones individuales generan fenómenos colectivos en los mercados. Frente a todo ello, perdón, acá hay dos mensajes muy lindos, ¿no? El primero es de Nassim Taleb, ¿no? Aunque para gestionar, dice, eficazmente, menos es mejor, que más la simplicidad es algo muy difícil de encontrar e implementar en industria de inversión. Cuando uno va a los grandes bancos de inversión, ya sea en Europa o en Estados Unidos, donde están los más desarrollados, ve un montón de gente que han desarrollado modelos matemáticos muy sofisticados. Y en un paper pone al señor Soros frente a todas estas computadoras y el señor Soros está sentado leyendo su periódico para tomar una decisión. Lo más simple es lo mejor. Hay un viejo dicho de los fenicios que señala, y es algo muy lindo: cuando las cosas andan mal es momento de ingresar, y cuando las cosas andan bien es momento de salir, ¿no? Y así de simple debería ser lo que, para tomar decisiones en cuanto a inversiones o empresas. Es lo que decía Taleb. Y aquí, esto es lo que sí me impresionó cuando lo leí por primera vez. Dice que al señor Harry Markowitz, que es muy conocido por su tesis doctoral en la teoría de portafolio, que él habla de diversificación de riesgo, que hay que construir un portafolio basándose en la desviación estándar, que nos va a dar qué porcentaje hemos comprado de tal instrumento, le dijeron, oye, ¿cómo usted invierte su dinero? Y fíjense lo que responde. Imagino que cuánto me dolería estar fuera de mercado y perderme el siguiente mercado alcista, y cuánto me dolería perder la mitad de mi dinero en el siguiente mercado bajista. Así que invierto 50% en un índice de bolsa y 50% en un índice de bonos. Y entonces el autor señala, ¿qué pasó con su teoría moderna de cartera? La teoría de portafolio, con el que ganó premio Nobel. Modelo matemático muy bonito, muy lindo, que hoy día con el manejo del Excel se puede construir fácilmente. El mismo autor no pudo dar respuesta, se quedó en silencio, ¿no? Entonces, y aquí con esto quisiera concluir, capaz estoy errado en este objetivo que estamos planteando. Y entonces, ¿cuál debería ser
el objetivo que tenga una empresa, ¿no? O la inversión, si quiere. Porque al final la inversión se traduce en una empresa. Puede ser desarrollar su capacidad de adaptación, resiliencia y evolución en un entorno complejo y cambiante. ¿Esto qué implica? Fomentar la diversidad, la colaboración, la innovación emergente y la coevolución con su ecosistema. En última instancia, una empresa exitosa, desde esta perspectiva, es aquella que puede navegar en incertidumbre, aprender a su entorno y transformarse continuamente para crear valor sostenible, ¿no? Quizás esta palabrita sostenible sea un tema de discusión, pero la utilizamos simplemente para aclarar que si no hacemos estas cosas, no vamos a poder llegar al éxito que pretendemos. No vamos a poder alcanzar esos resultados que nosotros esperamos. Sobre todo en un entorno que no podemos predecirlo, ¿no? Pues bueno, con esto es lo que tenía preparado. Muchísimas gracias. Y quedó. Bueno, A disposición. agradecer, sí, agradecer a Glenn. La verdad es que es un tema eh, de especialistas, pero que de alguna manera, no sé, Glenn, tú me podrás decir si hay una revolución científica al interior de las ciencias de la economía o que ya no es lo mismo, ¿no? Que uno estudió de la racionalidad, ¿no? De las necesidades múltiples y todos aquellos elementos que se consideraron en algún momento. El mundo cambia y yo no sé, voy a dejar abierta la palabra si hay alguien que quiera decir algo, alguna pregunta. Mientras se animan, pues es cierto, ¿no? O sea, se ha Sí, roto con toda la racionalidad. Sí, adelante. sí. Mauricio, hola, bienvenido. Eh, ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, Sí, Bueno, muchas gracias por la presentación muy interesante. Tengo varios comentarios, no con respecto a la presentación, pero, por ejemplo, usted no mencionó a Herbert Simon, bastante así, importante. sí. Herbert Simon, bastante importante, por un lado. Por otro lado, me parece que el efecto Pareto tampoco lo mencionó por el momento, ¿no? El efecto Pareto, entonces, del Pareto, el economista italo-francés, que entonces el 20% de las causas producen el 80% de las consecuencias. Ujú. Usted mencionó newtoniano, pues la palabra no lineal y la palabra no lineal está siempre presente. Lo otro que quisiera yo hacer un poquito de énfasis es en el no equilibrio, en el desequilibrio. En general, todo lo que son los procesos caóticos y turbulentos. Perdón si utilizo ciertos temas, yo soy físico. Entonces, en la turbulencia hay efectos raros. Usted también mencionó los efectos raros. Eventos raros en el universo pueden pueden tener influencia inmensa. Ahora, yo hago una analogía con las proteínas, por ejemplo. Cuando uno come, yo no le digo al cuerpo, me como un bizcocho, yo no le voy a decir al cuerpo, mándeme los polisacáridos donde deben ir, las proteínas donde deben ir. Eso lo hace automáticamente el cuerpo, se autoorganiza. Y muchas veces en lo que llama la econofísica, seguramente usted ha oído mencionar estos franceses que trabajan, Jean-Philippe Bouchot y otros que trabajan en la econofísica, utilizan ese movimiento browniano y todo eso para hacer predicciones, pero yo pues estoy desinformado porque hace mucho no miro eso, pero no sé hasta dónde los eventos raros han sido integrados en la parte estadística. Es bastante importante ver que la detección de eventos raros es muy difícil porque primero no se sabe qué eventos y como son raros no se sabe ni cuándo ni dónde.
y es como post-mortem que se pueden detectar. Y después se dice uno, ah, sí. Ahora, en el caso de la turbulencia, un pequeño torbellino puede generar pues el efecto mariposa de Lorentz, ¿no es cierto? El efecto mariposa de que usted mencionó. Ese efecto es figurado, a la vez es real, pero muy difícil encontrarlo. Cuando uno ve un, cuando uno ve un fluido turbulento, entonces, y uno mira un pequeño vórtex, uno no sabe cuál es la influencia de ese vórtex sobre todo el evento. Entonces, esa forma holística de mirar las cosas no la veo muy bien. Y en el caso de la economía, el aspecto subjetivo, o sea, yo no invierto en esa empresa porque no me gusta el nombre de la empresa, tiene un nombre que no me gusta o me acuerda de algo que me afecta, entonces yo no invierto ahí y estos efectos son impredecibles. O sea, eso puede que tenga cierto tipo de efectos. Una empresa que tenga un nombre que nadie invierta porque el nombre no es appealing, es un efecto que puede ser predecible e impredecible. Pero actualmente con la inteligencia artificial, de la cual usted no habló cómo la inteligencia artificial va a entrar en... Ahí vengo a la pregunta, ¿cómo usted cree que la inteligencia artificial va a permitir avanzar en las predicciones en la economía, sabiendo que intrínsecamente, yo pienso que intrínsecamente la economía y las finanzas y la bolsa y todo eso vive feliz siendo inestable? Entonces, cuando se le ponga una predicción, se le está dando una pequeña estabilidad y se pierde su naturaleza, se pierde como la esencia. Entonces, la inteligencia artificial podría decirnos algo sobre la inteligencia artificial y la economía. Ok, muchísimas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, hay muchísimos autores. Yo no me llevo bien con Pareto, eh, pero porque su tratamiento es muy lineal y Sí, como usted ha mencionado, o sea, estamos trabajando en el no equilibrio. El equilibrio sencillamente es la muerte, ¿no? Eh, lo que anteriormente nos enseñaban es justamente ellos, a tratar de encontrar relaciones de causalidad, linealidad, para tratar de predecir, ¿no? Y si pudiéramos predecirlo sería estupendo. Y lo que usted mencionó hace poquito, que en los mercados financieros, entre más inestables, es mejor. Por eso que el mercado de la bolsa de Chicago, pues tuvo un repunte maravilloso, porque ahí es donde realmente se invierte bajo la premisa fundamental de la inestabilidad, ¿no? La inteligencia artificial juega un rol muy importante, lo mencioné como que a la mitad de lo que estamos charlando, que me presentaron un software que está justamente utilizando inteligencia artificial, lo que es redes neuronales, tuvo 10.000 datos, o sea, 10.000 insumos de entrada, factores que no los he llegado a chequear, me encantaría chequearlos, lo que me comentan son 10.000 variables que entraron al modelo para tratar de predecir y estarían botoncito rojo, botoncito verde, cuándo comprar y cuándo vender, ¿no? Y hoy día todos los investigadores quisieran tener esa herramienta fabulosa de poder predecir. Pero lo cierto es que estamos en ciencias sociales y en ciencias sociales sobre todo es mucho más difícil poderlo predecir. O sea, estamos tratando con temas de inestabilidad, de las interrelaciones entre las mismas personas, ¿no? La interrelación que tenemos en este instante puede tener muchas imprecisiones pasando un segundo más, ¿no? Es difícil saber qué es lo que va a pasar, ¿no? La economía está tratando de copiar a la física y hay que reconocerlo. Y a pesar que soy economista y me duele reconocer alguna vez Carlos Maldonado señalaba, la economía dejó de ser ciencia y tiene razón. Nos enfocamos más en un enfoque newtoniano
y no vimos más allá de lo que realmente pasa en el entorno, estudiar las interrelaciones, estudiar estos desequilibrios, estudiar cómo este famoso efectos caóticos, los fractales, pueden ayudar muchísimo a entender esa incertidumbre. No vamos a llegar a tener una predicción, lo veo bien difícil, casi imposible, pero sí nos va a ayudar a mejorar nuestra toma de decisiones. Y también nos va a ayudar a comprender más a nuestros colegas, porque a veces en una organización, al ser una empresa, se vuelve muy individual, muy egoísta, y eso hace que no prospere la organización. Si muchos empresarios pudieran estar en este enfoque, le aseguro que estas interrelaciones mejorarían sustancialmente y se convertiría en una organización súper valerosa. Google empezó con algo, está leído muy bien, pero creo que hace falta mucho. O sea, estamos todavía en pañales en economía, estamos tratando de utilizar muchos conceptos, muchas disciplinas, no solamente la física, ¿no? Sino también avanzar en temas de la antropología, la sociología, la biología, que dan muchos aportes interesantes, ¿no? El estudio de la genética, en fin, o sea, pero nos hace falta mucho todavía para poder entender y llegar a tomar mejores decisiones en el futuro, no solamente para uno, sino para todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Glenn. ¿Alguien más? Eh, ¿Alguna consulta? Eh, bueno, agradecer, Glenn, como este tiene formato de conferencia. Nos hemos permitido dar el espacio a algunas preguntas y comentarios, como de alguna manera es interesante hacer. Sin perjuicio de eso, agradecer también la amabilidad de que este material pueda formar parte del patrimonio inmaterial de todos nosotros de modo libre. Sabemos que por compromiso en tu rol de vicerrector, ¿sí? De la Universidad de La Salle, lo dije. eh, Perfectamente. Te agradecemos doblemente tu posibilidad de estar con nosotros. Además, quiero señalar y agradecer a las instituciones que han y a las redes que han permitido y que han participado como patrocinador, en particular a la Academia Hispanoamericana de la Complejidad, de quien además eh, es presidente Glenn. Eh, la Red Internacional de Investigaciones sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de Morelos y, bueno, en particular también al programa de internacionalización Nodo UDA Redal de la Universidad de Atacama, quien ha hecho posible también esta actividad. Así es que agradecer, invitar además a todos quienes hoy día o en un tiempo más van a ver este video en la Cátedra de la Complejidad que está en la página y en la web de la Red de Derechos de América Latina y el Caribe. Tenemos la convocatoria para publicar en libros, así es que el próximo se vence pronto, a fines de abril. Estaría, digo pronto para el proceso de escribir, la primera convocatoria para el primer libro. Así es que bueno, Glenn, Lucía, Mauricio, Rodrigo, Eric, Ana, Carolina y a todos quienes también están acá en en nuestra plataforma Zoom, agradecer y este va a quedar como video. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Nos Gracias. vemos. ¿Puedo hacer un último comentario? Perdón. Sí. Eh, yo he estudiado actualmente en mi trabajo en lo que llamamos la materia activa. Por ejemplo, una suspensión de bacterias.
es materia activa, sistemas fuera de equilibrio. Esta materia activa implica la vida, no siempre, pero en uno de los aspectos de la materia activa está la vida, porque hay materia activa que no es viva, pero no podemos entrar en sus detalles. Una bacteria cuando se mueve, ella no conoce, no sabe dónde están todas las otras bacterias. Ella solo quiere sobrevivir. Y ella se mueve y de pronto cambia de dirección. Ella tiene un movimiento de los flagelos que lo va hacia allá y de pronto gira. Y no se sabe, sí se sabe por qué, porque va a buscar comida. Y hay una cosa que le llaman turbulencia biológica, que es un comportamiento colectivo de las bacterias en un momento dado. Ese comportamiento colectivo es equivalente un poco a la economía. Yo la veo así y quiere decir que la parte activa, la economía es como la dinámica de un sistema, de un fluido activo, donde hay interacciones que se estudian por correlaciones, o sea, una, de un, cómo la perturbación en un punto se propaga, cómo un error se propaga, cómo un error de apreciación se propaga. Se le mete mucha matemática y se puede saber. Entonces, a mí me parece interesante ver la economía como un sistema, como un fluido activo compuesto de muchos elementos está fuera de equilibrio porque en el sistema activo, como el sistema de la vida, tenemos que comer, disipar la energía y botar los desechos. La economía es un poco así. Todo el mundo no puede ganar en la economía, me imagino. En la bolsa todos no pueden ganar. Hay algo que se conserva. Y ese es un poquito el error no, sino la parte de la física que no se adapta, para mí que no se adapta a la economía. Y es que cuando uno mantiene la tercera ley de Newton, que toda causa tiene efecto, es una fuerza contraria, pero en la materia activa, la tercera ley de Newton es violada. Aquí usted mismo habló de eso, de que una causa no da el efecto que se puede predecir. Entonces, nos toca considerar otro tipo de mecánica estadística de medios activos, de la materia activa. Eh, pues le digo eso como para que, si usted ya ha oído sobre eso, pues, y si no ha oído, pues meterle un poco la pulga en la cabeza, pero eh, eh, ese era el comentario que quería hacer básicamente. ¿Ustedes de dónde, perdón? Yo sé, ¿de Colombia? ¿De México? No, soy Universidad, peruano, en la de un país, universidad, de La en la Salle de Perú, Universidad de La Salle del Perú. Ah, ok, perdón. de otro sitio que se llama Arequipa, que es otro país. De Arequipa, sí, ok, sí. Ah, muy bien, ok. Bueno, Gracias. Muy buenos sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a gracias entonces y damos por finalizada la actividad. Muchas Buenas Muchas gracias. gracias, Glenn. Nos vemos. Gracias, Taeli, Chao, a Rodrigo. todas y Nos vemos. todos. Un gran abrazo. Excelente. Gracias. Chao, chao.